¿Qué tal? Continuando con la serie de ejercicios para intervalos de confianza, chicos, pues tenemos el tercer caso que alcanzamos a ver en clase. Vamos a tomar el ejercicio anterior, es decir, pues nuevamente los paneles balísticos, ya saben cómo se realizan las pruebas. Con disparos de una K-47 con calibres específicos de cartucho se mide la penetración de las balas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que hay un nuevo proceso utilizando una nueva aleación para el panel y se hacen pruebas para conocer la media de penetración de las balas. Se obtiene una muestra de 28 paneles fabricados con el nuevo proceso, se sometió cada uno a un experimento y se midió la penetración del proyectil. Se desea conocer la media de la penetración del nuevo proceso. En base a esa muestra, use un nivel de confianza del 98%. Toma en cuenta que la medición de la penetración del proyectil sigue una distribución normal. Pero aquí ya no nos hace un comentario de que conocemos la varianza o la desviación estándar de la población. Eso sería lo diferente con el caso anterior. Lo único que sabemos es que las mediciones de la penetración del proyectil siguen una distribución normal. Entonces tenemos el tercer caso. El tercer caso es cuando tenemos un intervalo de confianza para la media de una población con distribución normal y varianza desconocida. Tenemos estas fórmulas que vamos a utilizar. En esta ocasión, pues los datos sí son iguales al ejercicio anterior. Entonces podemos empezar a trabajar rápidamente. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, pues aquí los tenemos. Estas son las fórmulas. Necesitamos la N. El tamaño de la muestra son 28 datos, son 28 paneles. La media de la penetración del proyectil en milímetros la podemos calcular también. Pero bueno, pues aquí tenemos ya los datos de esta forma. Ok, la desviación estándar, pues la desconocemos. Tenemos un nivel de confianza, sí. Aquí está el nivel de confianza, el mismo 98%. Tenemos un alfa. El alfa ya saben que es 1 menos ese 98%. La media de la penetración en paneles balísticos, pues es el promedio de los 28 paneles. Y este pues sí tendría que ser igual al anterior, ¿sí? Milímetros. La desviación estándar de la población la seguimos sin desconocer, pero necesitamos que la desviación estándar de la muestra. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar de la muestra? Bueno, aquí está el formulario. Para una n menor que 30 utilizamos esta, que en Excel corresponde a la M. Desviación estándar de la muestra, de la M. La desviación estándar de la población vendría siendo esta, ¿sí? Les decía en un video anterior que esta se asocia con la desviación estándar de la población debido a que entre más grande sea el número de la muestra, bueno, eh, es más cercano a la población total de datos. Cuando tenemos datos o una muestra muy grande, podemos utilizar esta ecuación para determinar la desviación estándar. Sin embargo, bueno,
pues aquí todavía no tenemos esa cantidad de datos, son 28 datos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la muestra, que en este caso esta es de la muestra para los datos de la penetración de los proyectiles en milímetros. Y esta sería la desviación estándar, no estamos calculando la varianza. Si quisiéramos calcular la varianza, pues simple y sencillamente elevaríamos ese dato al cuadrado. Subíndice, superíndice. Este sería la desviación de la muestra y esta sería la varianza de la muestra. Sería este al cuadrado. Y bueno, ya no podemos, ¿qué nos pide? Ya no nos pide un valor de Z, nos pide un valor de T. Ustedes saben que cuando desconocemos la desviación estándar de la población, pues necesitamos utilizar precisamente la desviación estándar de la muestra. Y para poder hacer inferencia en base a esa desviación estándar de la muestra, bueno, la distribución probabilística que sigue o que seguiría esa muestra comparada con la población se acercaría más a una distribución T de Student. Es por eso que utilizamos una T de Student. Entonces aquí ya no necesitamos o necesitaríamos cambiar y obtener un valor de T. Y para eso necesitamos dos valores, que sería el alfa sobre 2 y los grados de libertad, o n-1, coma n-1. ¿N cuánto vale? 28. Sería 28 menos 1. ¿Y cómo calculamos ese valor de t? Pues aquí está la distribución, es la probabilidad, ¿sí? Que sería alfa sobre 2, coma n-1. Pero aquí pasa algo distinto a lo que pasaba con el caso anterior. Aquí teníamos que dividir el alfa sobre 2, pero Excel directamente toma el valor de alfa cada vez que hace una regresión a la distribución, una inversión en la distribución t-de-student. Lo que hace Excel es precisamente dividir esa alfa entre 2 y ya no necesitamos dividirla nosotros, ya no necesitamos hacer esto, ¿sí? Entonces, lo único que necesitamos es aplicar la distribución T inversa. ¿Para qué? Para una probabilidad, pero esta probabilidad ya es alfa directamente, ya podemos usarla directamente, ya no necesitamos aplicar ningún cálculo. Y para n-1 grados de libertad, que serían los 28 menos 1. Y pues ya nos regresa el valor de t para este caso en específico. Entonces ya tenemos la media, aquí está, tenemos la desviación estándar de la muestra, tenemos el valor de t, tenemos n, entonces ya podemos aplicar los valores. Entonces aquí tenemos, esta sería la distribución t, tendríamos un nivel de confianza al 98%. Tendríamos la media y los límites. Vamos a moverlo. Y pues tendríamos los valores de alfa también. Bueno, ¿y cómo calculamos esos límites? Pues aquí lo tenemos. El límite inferior, el límite superior
Lo calculamos con la media de la penetración del proyectil menos el valor T que multiplica a la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada de n, que son los 28 paneles. Así que tenemos esta ecuación, es exactamente la misma que el caso superior, pero en lugar de resta es una suma. Entonces ya tendríamos los valores inferior y superior. Obviamente estamos hablando de milímetros. Y básicamente es lo que seguimos haciendo. Solo que en esta ocasión el nuevo proceso productivo con una distribución normal y varianza desconocida. Desconocida. Y lo que estamos diciendo es que según la muestra de 28 paneles, podemos decir con un nivel de confianza del 98% que el nuevo proceso, es decir, con la nueva aleación, tiene una media de penetración de proyectiles de, perdón, de proyectiles entre 21.638 y 33.2040, 204 milímetros. ¿Ok? Entonces, básicamente solo necesitamos distinguir u obtener información básica de la población donde estamos realizando el análisis, de la población de donde obtenemos la muestra, ¿sí? Entre más cosas conozcamos de la población, va a ser mucho más exacto la inferencia que podamos hacer. Si esta la comparamos con la anterior, aquí está, 31.653, 31.638, 33.189, 33.204. Es decir, para poder cumplir con este nivel de confianza, lo que hacemos es, puesto que desconocemos la varianza, abrir un poco más estos límites. Estos límites que en el anterior, conociendo la varianza, lo que hicimos fue realmente abrirlos un poco más. ¿Para qué? Para cumplir con ese 98%. ¿Sí?
Y aquí están, ustedes pueden observarlo, comparar con los límites anteriores, están un poquito más cerrados. Podemos ser más exactos a la media, hacer una inferencia más exacta con respecto a la media que cuando desconocemos la varianza. Cuando desconocemos la varianza, pues ese intervalo es más grande. Tenemos una posibilidad de, vaya, necesitamos que ese intervalo sea más grande para poder cumplir con ese nivel de confianza, ¿sí? Y no es que podamos cometer el error, bueno, ya sería otro análisis, el error tipo 2 para poder calcular las probabilidades de que estemos, de que realmente suceda otra cosa de la que estamos diciendo. Entonces, estos serían los tres casos, chicos, para el examen. Cualquier duda o comentario, pues me pueden buscar o contactar directamente. Que tengan una buena noche.